Este viernes 31 de julio estamos con mucho gusto y mucho placer recibir a Carlos Campetti con la conferencia La fuerza del espiritismo, para poder tomar el momento de tranquilidad y poder sintonizarnos con la buena espiritualidad. Vamos a pedirle a José Ángeles que nos dé su oración de inicio. José. Buenas noches, queridas hermanas, queridos hermanos. Vamos a orar. En este ambiente de mucha emoción y entusiasmo, al dar inicio a esta nuestra actividad del día de hoy, cuyo punto central es la conferencia que con mucho amor nos dará nuestro hermano Carlos. Por tal motivo, juntos vamos expresando nuestra gratitud infinita a nuestro querido Maestro Cristo Jesús, que nuevamente nos concede la oportunidad de recibir la luz del conocimiento de esta tan hermosa doctrina espírita. Que todo esto pues sea para cada uno de nosotros estímulo para seguir en el esfuerzo y en el trabajo de ser cada día mejores. Hermanos, que la paz, el amor de Jesús nos ilumine a todos en cada uno de nuestros hogares en el cual encontramos. Que así sea. Que así sea. Muy bien. El hermano Carlos Campetti, lo tenemos por acá. Es un medio de psicofonía y conferencista internacional, de profesión periodista, tiene un posgrado en marketing y un máster en administración de negocios. Eso no lo aleja de su actividad espírita, porque es miembro de la Junta Directiva de la Federación Espírita Brasileña, así como el coordinador del área de estudio del espiritismo del Consejo Federativo Nacional. Y es presidente del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, www.centrodeestudiosespiritassinfronteras.es. Es coautor de los libros Pases a la Luz del Espiritismo, con Simoni Privato, y Trabajo Mediúnico con Vera Campetti. Y también es autor del libro El espiritismo ante las religiones y el materialismo, influencias en la sociedad, y La desobsesión y sus desafíos. Desde el Caribe, Barbados, el Centro Espírita Padre Germán y el Perú, le da la bienvenida. Sé bienvenido, hermano Carlos Campetti. Muchas gracias. Es una satisfacción muy grande estar con vosotros y iniciamos enviando nuestro saludo fraternal a todos los que nos acompañan en este momento en que vamos, conforme anunciado, hablar un poquito sobre la fuerza del espiritismo. Vamos rogar a los buenos espíritus que nos amparen conforme la oración, nos auxilien para la conducción de nuestro momento de conversación. El espiritismo es una doctrina que fue, como sabemos, codificada por Allan Kardec y que nos trae efectivamente una verdadera revolución en el campo del pensamiento, pero también nos trae elementos de reflexión muy fuertes para trabajar cada uno de nosotros el campo de nuestros sentimientos. Así que con el espiritismo nosotros vamos a tener elementos para comprender qué es lo que somos nosotros, de dónde hemos venido nosotros,
por qué estamos aquí, cuál es nuestro papel y para dónde vamos nosotros. Solo de explicar esto ya percibimos la fuerza que tiene esta doctrina. Y es doctrina porque presenta tríplice aspecto. Es una ciencia que estudia la existencia de los espíritus y sus relaciones con nosotros, los encarnados, los que somos llamados vivos normalmente, y es una filosofía que justamente presenta los porqués de la vida, de la existencia nuestra. Y esta filosofía tiene consecuencias morales, conforme Allan Kardec tuvo el cuidado de nos presentar. Estas consecuencias morales, ellas normalmente las vinculamos con la cuestión religiosa, y que el espiritismo tiene efectivamente, ¿no?, una fuerte contribución para ofrecer en este campo religioso. Pero, de hecho, Allan Kardec nos explica, y ahí está otra razón de la fuerza del espiritismo, es que la moral que los espíritus enseñan es la moral cristiana. Y ponen en el ítem 56 de la primera parte del libro La Génesis, porque no hay otra mejor. Entonces la moral que los espíritus enseñan es la moral cristiana, porque no hay otra mejor. No es esto menosprecio por otros reveladores, pero es una comprensión dilatada de la acción de Jesús, que el espiritismo nos presenta como el gobernador del planeta Tierra, y que por lo tanto es responsable por el envío de todos los reveladores y todos aquellos que han auxiliado a la humanidad a lo largo de los tiempos. De esta forma, nosotros vamos a observar que Jesús, cuando vino, él, al presentar la filosofía de vida que él trajo, y que no solo habló sobre ella, pero que la vivenció entre nosotros, él hacía una especie de síntesis de todo aquello que hasta entonces había sido enseñado en términos de moral para la humanidad. Por lo tanto, reúne aquello que los reveladores que él había enviado para distintos pueblos en distintos momentos, él va a reunir en este cuerpo que nosotros llamamos y conocemos como Buena Nueva, ¿no?, presentándonos, por lo tanto, la ley de Dios de forma adecuada al entendimiento de cada uno en su momento. Pero él dijo claramente que no podía hablar todo, porque la humanidad no estaba preparada, y ha prometido que enviaría un consolador. Y ahí está entonces otro elemento de fuerza del espiritismo, porque el espiritismo se apoya completamente en la doctrina cristiana. Atención cuando hablamos esto, por favor. No estamos hablando que el espiritismo se apoya en la doctrina católica o protestante. Estamos diciendo que se apoya en la doctrina cristiana. Por lo tanto, el espiritismo va en el origen, en la fuente, y rescata el Evangelio de Jesús en su pureza primitiva. Y nos va a traer efectivamente de nuevo a nuestra reflexión la ley de Dios que Jesús vino a presentar a la humanidad. Ahí está entonces la fuerza del espiritismo. Y la razón por la cual Allan Kardec comenta que el espiritismo, cuando fue codificado por Allan Kardec, se esparció muy rápidamente. En 10 años había alcanzado todos los rincones de la tierra. La revista espírita que Allan Kardec editaba mensualmente, alcanzaba, era enviado para todos los rincones donde había
civilización. Entonces, el espiritismo se esparció muy rápidamente. Tuvo sus momentos difíciles, porque después de la desencarnación de Allan Kardec, ya Francia entra en guerra. Después vamos a tener la Primera Guerra Mundial. Y después, por la acción de las tinieblas, tenemos la Segunda Guerra Mundial. Y en este entonces, muchos de los documentos espíritas son destruidos. Y los espiritistas perseguidos por varios gobiernos. Y entonces, nosotros encontramos una gran barrera. Y vamos a ver que el espiritismo que crecía mucho en aquel entonces en España, por ejemplo, y el mismo Portugal, tuvo un recogimiento tremendo antes, ¿no?, del gobierno totalitarista de Franco en España y salazarista en Portugal. España tenía más de 300 grupos espíritas, más de 300 grupos espíritas que funcionaban regularmente. Pero cuando entonces termine el régimen franquista, vamos a tener 2 grupos solamente que han supervivido en la clandestinidad. Vean qué dificultad. En Portugal fue diferente, porque los portugueses tenían un contacto muy constante con Brasil, y venían los militares en intercambio para Brasil, y llegaban en Brasil y encontraban los libros espíritas, porque en aquel momento difícil, el espiritismo fue trasladado para América. Leon Denis, cuando escribe el libro El espiritismo y el genio celta, él registra, Leon Denis fue el mayor filósofo espírita después de Allan Kardec. Leon Denis dice que él percibía que las luces del Evangelio salían, ¿no?, del espiritismo, ¿no?, salían desde Europa en rumbo a América. Y va a radicarse en América del Sur, en donde los países hispanohablantes reconocen el espiritismo y dan acogida al espiritismo, y en Brasil pasa lo mismo. Y entonces se va a radicar más fuertemente el espiritismo en Hispanoamérica y en Brasil, y vamos a ver entonces que a partir de ahí es posible al espiritismo supervivir y nuevamente volver a crecer. Y en estos tiempos que estamos viviendo ahora, son tiempos de pandemia, que estamos pasando por estas dificultades tremendas, se da también una oportunidad, porque cuando hay un desafío hay siempre una oportunidad. Y estamos observando cómo las personas están buscando, preguntando el por qué y qué papel tienen los centros espíritas que salen de las paredes para donde no podemos ir, porque muchas sociedades están confinadas, no pueden reunirse, porque hay que obedecer naturalmente las leyes y las orientaciones de la sanidad pública, y que nos orienta para el aislamiento en el sentido de no proximidad por la cuestión de las transmisiones, ¿no?, las contaminaciones del virus. Y somos entonces llevados a utilizar este recurso que es la Internet, que estaba muy mal utilizado y que encontraba poco uso de las personas que trabajan para el bien, que divulgan el bien. Pero ahora entonces estamos invitados a reasumir eso. Y vamos viendo entonces que el espiritismo tiene una fuerza tremenda que se presenta en estos tiempos, no solo del consuelo, porque explica el porqué de las cosas, sino también de efectivamente aclarar la gente para que las personas puedan tener valor, confianza y perseverancia, ¿no?, en las luchas para entonces superar todas las dificultades. Bueno, el espiritismo entonces va efectivamente ser una doctrina, como hemos dicho, con tríplice aspecto,
que es ciencia, no ciencia de los hombres, pero ciencia de los espíritus, es filosofía de consecuencias morales y que se va a presentar entonces como la oportunidad que tiene la humanidad de entender que la Tierra había llegado, cuando el espiritismo fue codificado, en una situación de transición de planeta de expiación y pruebas para adentrar el periodo de la regeneración, que es un progreso del planeta que se da en función del progreso de sus habitantes. Hay personas que miran y dicen así, pero ¿qué progreso? ¿De qué hablas tú? No hay avance ninguno, todo sigue igual. Lo que cambia es la tecnología, pueden cambiar las comunicaciones, pero el ser humano sigue de la misma forma, ¿no? Sigue siempre igual. No, no, no. No sigue siempre igual. Para ver estos cambios necesitamos mirar más de que el momento que estamos viviendo. Vamos a observar el pasado. Hubo un momento en que la Tierra siquiera era posible vivir, no había como habitar seres aquí, ¿no? Como nosotros somos, porque el planeta no tenía condiciones para eso. Pero después se fue resfriando, se fueron dando las condiciones, la vida surge, y la vida era muy primitiva, era rudimentaria. Y la vida fue se transformando con el tiempo, con las luchas, ¿no? De los milenios, siglos y milenios, ¿no? Hasta llegar a la condición en que estamos. El cuerpo que utilizamos hoy no tiene una relación con aquello que era en su principio. Que el cuerpo en el principio, habitado por nosotros espíritus, era muy similar con el cuerpo de los animales, de los simios, cubierto de pelos. Y mira hoy el cuánto no ha cambiado. También hemos cambiado moralmente, mucho. Estamos viviendo ahora, en estos tiempos, que ha sido anunciado por el espiritismo, que sería el periodo de la regeneración. Estamos viviendo el comienzo del periodo de la regeneración ahora. Vamos a decir así, repitiendo lo que no hemos escuchado por primera vez del presidente actual de la Federación Espírita Brasileña, Jorge Godinho Barreto Neri. Él dijo, nosotros estamos en el primer segundo del primer minuto de la primera hora de la regeneración. Entonces, el primer segundo. Cuando nace el día nace pasado medianoche y un segundo. Y es noche, está oscuro. Por lo tanto, nosotros no percibimos muchas diferencias. Parece que todo sigue igual. Pero la madrugada se va presentando despacito, despacito, hasta que nace el día. Va a nacer el día. El día de la regeneración se va a presentar para nosotros. Pero él ya empezó. Despacito se va ahí entonces instalando. Pero el tiempo en la realidad espiritual es muy diferente del tiempo para nosotros. La naturaleza no da saltos. La propia evolución nuestra no da saltos. La evolución del planeta también no ocurre a los saltos. La evolución normalmente se da progresivamente. Y entonces, la fuerza del espiritismo está justamente en esta capacidad de razonar. Él nos viene a presentar una fe que, según Allan Kardec va a poner en la propia portada, luego a la entrada del Evangelio según el Espiritismo, él nos va a presentar esta fe que es y tiene condiciones de mirar frente a frente la razón en todos los tiempos de la humanidad. Mira qué cosa. Es una doctrina que no tiene miedo del razonamiento, porque nos presenta una fe razonada, justamente una fe que cuestiona, que pregunta, no es una fe ciega. No, en el espiritismo no tenemos los dogmas como entendido en el sentido religioso. El espiritismo tiene principios, como por ejemplo la existencia de Dios. Es un principio que está en las religiones y está en el espiritismo. Y el espiritismo pone
que Dios existe, porque no hay como explicar nuestra propia vida, nuestra propia existencia. No podemos explicar el universo. Y las personas que razonan, ¿no? Y a veces la gente dice que los científicos son todos materialistas, pero no es verdad. Einstein, por ejemplo, él dijo que no podía concebir el universo así tan perfecto, funcionando de la manera como funciona, sin concebir para él un gran arquitecto. No dá para explicar el universo sin concebir que alguien lo creó. Y este algo que lo creó, pongamos así, tiene que ser inteligente. Y es por esto que en la primera pregunta del libro de los espíritus vamos a encontrar justamente esta enseñanza, esta explicación, ¿no? Cuando Allan Kardec pregunta, no más quién es Dios. Cuidado con las traducciones, porque cuando está puesto quién es Dios está mal traducido, porque no fue lo que Kardec puso. Kardec preguntó, ¿qué es Dios? Justamente para despersonificar al Creador, porque no hay cómo personificar a Dios, no hay cómo. Entonces, ¿qué es Dios? Y da a los espíritus la oportunidad de una respuesta magistral. Inteligencia suprema del universo, causa primera o primaria de todas las cosas. Ahí nosotros vemos entonces que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y los espíritus van a explicar, porque nosotros espíritus somos la individualización del principio inteligente. Por lo tanto, Dios nos creó a su imagen y semejanza en este sentido, y no el cuerpo, porque el cuerpo es transitorio. Este cuerpo que utilizamos en mundo como en la tierra, solo los tenemos en mundos inferiores. En los mundos superiores, este cuerpo denso ya no existe. Es un cuerpo mucho más purificado, ¿no? Para dar la forma y para la relación de unos con otros. Entonces, nosotros necesitamos salir de esta condición de examen de las cosas bajo nuestro punto de vista limitado, para entender que existe un otro punto de vista, que Allan Kardec, y ahí está otra fuerza del espiritismo, va a decirnos que solo podemos comprender efectivamente la enseñanza de Jesús si nosotros tenemos la clave. Y la clave para entender esto es el entendimiento de la vida futura. Si no entendemos qué es la vida futura, difícilmente podemos comprender lo que Jesús nos intentó enseñar. Y ahí viene el espiritismo. ¿Qué es la vida futura? Mira qué cosa impresionante, ¿no? Para el materialista, la vida futura es la nada. Porque cuando termina lo que ellos llaman de vida, ¿no? Que sería la vida en el campo material, entonces se muere el cuerpo, se muere todo, se acabó. Entonces no hay esperanza, no hay por qué ser bueno tampoco, no hay por qué hacer el bien para el otro, ¿no? Porque, bueno, todo se termina. Pero gracias a Dios, mira qué cosa interesante. Hay muchas personas que se dicen ateas, que no creen en Dios, pero son buenas personas, excelentes personas, muy humanitarias, hacen bien al semejante. ¿Saben cómo van a llegar al mundo espiritual? Mejor que mucha gente que se dice religioso y no hace nada para el prójimo. Porque Dios no está preocupado o interesado si el individuo cree o no en él. Lo que le interesa a Dios es si el individuo es fraterno. Y mira, no hay como ser fraterno sin ser gentil, sin ser armonioso, sin ser benevolente. Mira, entonces nosotros vamos a entender que la vida futura es la realidad que nos aguarda cuando termina la vida del cuerpo físico.
Y cuando volvemos para lo que el espiritismo nos presenta como siendo la verdadera patria, que es de donde hemos venido, porque nosotros no somos creados en el momento en que es concebido el cuerpo físico por el encuentro del óvulo con el espermatozoide para formar el ovo, el zigoto. No es en este momento que somos creados. Como espíritus hemos existido antes y seguiremos existiendo después. Y el espiritismo da la prueba de esto. Es ahí donde está también otro elemento de fuerza del espiritismo. Porque son los mismos espíritus que vienen a informarnos de estas cosas. Ah, pero esto es una cuestión de creencia. No, hay gente que no cree en esto, entonces esto no existe. Ah, bueno, vamos a ver. Vamos a ver primero si Dios pidió permiso al hombre para existir. Y si Dios depende de que el hombre cree en él para que él exista. Nosotros pensamos que somos el centro del universo. Así que si yo no creo, entonces no existe. ¿Desde cuándo? Esto es una imaginación infantil nuestra, de nuestro orgullo. Entonces, vamos allá. La reencarnación, por ejemplo, ¿no? Que el espiritismo la explica muy bien, ¿no? La reencarnación no depende de nuestra creencia. Esto me hace recordar un compañero nuestro ya desencarnado, llamaba José Jorge. Escreveu algumas obras, foi trabajador da Federação Espírita Brasileña, e era assim, bem flaquito e bajito, não? Então, eu le decía que era o pequeno grande homem, porque é uma capacidade de razonamento impressionante e conhecia muito profundamente o espiritismo, lo explicava de uma maneira muito lógica, muito racional, e estivemos juntos em um encontro en el año 1994, en Miami, un encuentro espírita internacional. Habían cerca de unas 300 personas participando ahí. En aquel entonces ya era bastante gente, ¿no? Y estábamos invitados para hablar sobre el estudio sistematizado de la doctrina espírita. Y José Jorge fue invitado también a hacer una charla. E eu estava sentado para assistir-lhe na primeira fila aí, não? E então ele subiu aí para falar e disse: bueno, vosotros sabéis que eu sou espiritista, por isso fui invitado para estar aqui com vosotros hoje, e que o tema que me han invitado a falar é a reencarnação. Pero eu quero deixar claro desde o começo para que não haja nenhuma confusão. Eu não creio na reencarnação. E eu incluso mirei hacia atrás, porque foi um no em el auditório, não? E ele então disse: calma, calma, não me tire ovos podridos, nem tomates podridos, porque eu vou explicar. Calma que eu vou explicar. Eu, de hecho, não creio na reencarnação. ¿Sabes por que não creio? Porque eu sei que existe. E se eu sei que existe, não necessito crer em ela, porque eu sei que existe. Y el espiritismo tiene esta fuerza de nos traer la convicción sobre las cosas. Una fuerza tremenda, porque por la razón nos explica las cosas. Y nosotros podemos entender, por lo tanto, que si no hay la reencarnación, ¿cómo es que vamos a explicar la justicia divina? Es por esto que mucha gente hace tonterías en la reencarnación. Se aprovecha de las oportunidades para sacar ventajas personales para su familia o su grupo, porque no sabe las consecuencias o no quiere pensar en ellas. Porque a veces tiene la oportunidad de saber, pero no quiere. Y esto es llamada ignorancia voluntaria. Cuando el individuo tiene la oportunidad de conocer, pero no quiere conocer. Entonces, el espiritismo explica que efectivamente todo lo que nosotros hacemos aquí o dejamos de hacer tiene consecuencias. Que no hay nada, efectivamente como Jesús lo dijo, no hay nada que Dios no sepa. Y no hay nada que se quedará oculto por siempre, porque llegará el momento en que todas las cosas quedarán claras. Todos sabrán de todo.
Mira lo que está pasando en nuestros tiempos. Mira, siempre en la historia de la humanidad hubo corrupción, pero hoy estamos sabiendo, la corrupción está ocurriendo, estamos informados de ella y estamos invitados a actuar para evitarla. Exigir de los responsables por la administración pública de las grandes empresas que no sean corruptos, que respeten el patrimonio público y la oportunidad que tienen de ser útiles a los semejantes. Es una exigencia que se va haciendo cada vez más fuerte dentro de las sociedades. Pero unos dicen así, pero ellos siguen haciendo lo que hacen. Pero muy bien, vamos a ver qué momento estamos viviendo y que el espiritismo nos explica. El espiritismo, Allan Kardec registró en el libro La Génesis, en el último capítulo, que es el 18, se llama Los tiempos han llegado, o han llegado los tiempos. Bien, hay dos asuntos ahí. Uno es señal de los tiempos y el otro es la nueva generación. Bueno, entonces Allan Kardec va a examinar ahí los indicativos de que está empezando una nueva era para la humanidad. ¿Está bien? Entonces, ahí en este capítulo aparece la información de que unos 100 años antes de la codificación espírita, la Tierra había entrado en el periodo de transición entre expiación y pruebas y regeneración. Bien. En 2010, el 18 de abril de 2010, estábamos en un congreso en Brasilia conmemorativo de los 100 años de nacimiento de Chico Xavier. Y Divaldo Franco recibió un mensaje de Bezerra de Menezes. Y en el mensaje, que es muy rico, muy interesante, está publicado en la revista Reformador y vale la pena leerla, ¿no? El mensaje en un dado momento trae la siguiente información, que voy a hablar con mis palabras, ¿no? Los espíritus espíritas reunidos en esta ocasión en las cercanías de la Tierra sacan la siguiente conclusión, que la Tierra está adentrando el periodo de la regeneración. Entonces, por lo tanto, como hemos dicho, está en el primer segundo del primer minuto de la primera hora de la regeneración y por lo tanto es noche. ¿Qué es lo que el espiritismo nos explica sobre esto? Nos invita, y Juana de Ángeles lo va a examinar con mucha propiedad, a despertar nuestra conciencia, para no estar más en el periodo de la conciencia dormida, cuando nos dedicamos exclusivamente a las cosas materiales, a la supervivencia en el campo de la materia, a la educación de nuestros hijos para tener suceso en la vida material, ¿no? Que esto es necesario, pero no es lo único, y para despertarnos para esta realidad de que nosotros somos espíritus reencarnados, necesitados de reforma interior, de transformación interior para el bien. Pero más que esto, nos explica las leyes divinas. Y entre las leyes divinas nos presenta la ley de evolución. Y aclara que nosotros todos estamos sometidos a la ley de evolución. Mira la fuerza que tiene el espiritismo. Y el propio planeta está sometido a la ley de evolución. Esto es evidente. Pero lo que no es tan evidente para las personas es que nosotros somos responsables por este proceso evolutivo nuestro. Que la evolución individual no la podemos transferir para nadie. Nuestro ángel de la guarda, que lo tenemos, todos tenemos, los espíritus protectores, espíritus familiares nuestros, el propio Jesús, no puede hacer la evolución por nosotros, porque la evolución es un proceso individual, intransferible. Por lo tanto, nosotros evolucionamos de varias formas. Una de ellas es por la fuerza de las propias cosas. ¿Está bien?
Evolucionamos por la fuerza de las propias cosas. Vamos viviendo y vamos aprendiendo, vamos desarrollándonos, ¿no? Y vamos creciendo, vamos muy bien. Pero estamos invitados en el periodo de la conciencia despierta a asumir la responsabilidad consciente, porque siempre somos responsables, pero asumir esta responsabilidad consciente de nuestra evolución espiritual. De tal suerte que ya no transfiramos más a los otros la culpa por lo que nos ocurre. Porque de hecho, no hay culpa ninguna. Hay responsabilidad. Que cuando la persona se equivoca, tiene que arreglar aquello que hizo mal. Y Dios nos da la oportunidad. Dios no castiga a nadie. Y mira lo que el Espiritismo nos explica. Y por lo tanto, no hay infierno después de la muerte del cuerpo. Tampoco hay el cielo beatífico. Lo que hay es la secuencia natural de la vida. Volvemos a la patria verdadera para dar seguimiento a nuestra evolución espiritual. El Espiritismo lo pone de manera muy clara y muy objetiva. Bien, el Espiritismo tiene varias ventajas y varios elementos que indican su fuerza. Una de ellas es que el Espiritismo toca en todos los ramos o todas las ramas del conocimiento. Es una doctrina psicológica y que toca en todas las ramas del conocimiento. Si vamos a leer el libro de los Espíritus, es un libro filosófico, ¿está bien? Pero Divaldo nos cuenta, ¿no? Que ele foi invitado em Portugal a falar em uma universidade e ele se quedou preocupado porque ele não teve oportunidade de estudar em curso universitário, não? E como ia ser? E Juana le dijo, esté tranquilo, Divaldo, todo está em Livro de los Espíritos. E aí, então, le hicieron uma pergunta aí sobre energia quântica, não sei o quê, e ele, então, bueno, foi inspirado e tal, pero saiu daí e dijo, mira, Juana, tú dijiste que todo estaba en el libro de los espíritus, mira lo que me preguntaron. Y entonces le dijo, pero está Divaldo. A la hora que ella le dijo, está Divaldo, él se recordó de la cuestión 540 del libro de los espíritus, ¿no? Los espíritus pueden no haber desarrollado, ¿no? Porque no había condiciones entonces de la humanidad comprender. Pero las enseñanzas fueron puestas ahí. Y nosotros tenemos aí dizendo que todo se encadena na natureza. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Todo se encadena na natureza. Desde el átomo al arcángel, que começou por ser átomo. Eu fui ao original, tuve a curiosidade. Não conosco muito bem o francês, não conosco bem. Pero fui a ver aí, não como estava escrito, porque esta questão de começou por ser átomo é uma questão bastante definida, não? ¿Será que en el original estaba así? Sí está. El original está de esta forma. El arcángel empezó por ser átomo. Entonces nosotros somos creados por Dios nuestro Padre, simple e ignorantes. Y en la revolución natural, ¿no? De la vida que nos es brindada, llegamos en un momento que está bien explicado en las cuestiones 607 a 612 del Libro de los Espíritus, que es llamado un período de prehumanidad, en que nos desarrollamos hasta que el principio espiritual alcanza la condición de asumir la humanidad. Y entonces pasa por una transformación y a partir de ahí nace la conciencia individual y el individuo con esto gana el libre albedrío para actuar. Toda es una conquista progresiva y no hay nada que es repentino. No va a haber este momento repentino de transformación. Es una conquista progresiva a lo largo de los milenios, ¿está bien? Y llega entonces esta condición, digamos así, evolutiva, en que nosotros asumimos el libre albedrío, la conciencia, y pasamos a actuar y a asumir la responsabilidad sobre todo aquello que nosotros hacemos o dejamos de hacer.
Porque quando temos a oportunidade de actuar e não actuamos, somos responsáveis também por el daño causado, por el perjuízo que hubo. Entonces, el espiritismo tiene esta fuerza de nos aclarar sobre todo esto y nos dar la condición de entender que él nos invita para ampliar nuestra capacidad intelectiva, pero no se limita a eso. Va a resgatar de Jesús cuando él dice así: la boca habla de lo que está lleno el corazón. La ciencia hoy está avanzando y ya hay algunas personas, científicos, ¿no?, que comentan que el corazón envía más mensajes al cerebro que el cerebro envía mensajes para el corazón. Por lo tanto, el corazón no es este órgano que cumple solamente las funciones que hasta ahora le fueron atribuidas por la ciencia. Ya se descubre que hay más cosas. Y cuando Jesús dice así, la boca habla de que está lleno el corazón, hay un indicativo, porque el corazón es la sede del sentimiento simbólicamente, ¿verdad? Entonces, el hombre antes de hablar piensa, ¿verdad? Pero antes de pensar siente. Así que nosotros normalmente somos lo que sentimos. De ahí el gran desafío. Es donde tenemos que trabajar, ¿no? Porque si aprendemos a dominar nuestros sentimientos, también tendremos control sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras palabras, para tener el control también sobre nuestras acciones. Es una lucha. Y aprendemos en el estudio del espiritismo que la mayor lucha que tenemos que trabar no es en contra de los demás. No es siquiera en contra de la naturaleza, ¿no?, que la naturaleza es nuestra aliada, ¿no? La mayor lucha que tenemos que trabar es, de hecho, en nosotros mismos. Porque Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. En alguna interpretación, adentro vuestro. Entonces, no vamos a encontrar afuera lo que está adentro. Y es por esto que Sócrates, 400 años antes de Jesús, ya enseñaba que el conocimiento se saca de adentro, por el desarrollo del ser. Y podemos poner así. Y creó entonces la hemaéutica para, entonces, a través del diálogo, retirar del discípulo el conocimiento que ahí estaba en germen y que fue depositado en nosotros por Dios nuestro Padre. Y viene el espiritismo con el primer libro, que es el libro de los espíritus, que es de preguntas y respuestas, siguiendo la técnica, digamos así, o la práctica que utilizaba Sócrates con sus discípulos, ¿no? Preguntas y respuestas para el entendimiento. Y es muy raro que una persona que lea sin ideas preconcebidas, sin perjuicios, que lea el libro de los espíritus y no se convenza de que ahí hay una filosofía trascendente, con una fuerza impresionante para transformar la sociedad. Porque transforma el individuo que lo lee. Aquel que tenga buena voluntad, efectivamente va hacia adelante. A ver si yo encuentro ahora, porque me viene a la mente, hoy hemos leído un mensaje, está aquí, un mensaje en una reunión que hemos tenido, ¿no? Y me han pedido para abrir un librito para leer, y yo he leído este mensaje que se llama Buena Voluntad. Es de Pan Nuestro, Chico Xavier, es escrito por Emmanuel, ¿no? Emmanuel, yo voy a hacer una traducción libre, ¿no?, porque este que está en mis manos está en portugués. Buena Voluntad es la lección 66. Y Emmanuel ha extraído un tramito de una epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 15, que dice así: ved prudentemente como andáis. Y ahí
Emmanuel escribe a través de Chico Javier. Buena voluntad descubre trabajo. Trabajo opera la renovación. Renovación encuentra el bien. Vean la secuencia. El bien revela el espíritu de servicio. El espíritu de servicio alcanza la comprensión. La comprensión gana la humildad. La humildad conquista el amor. El amor genera la renuncia. Mira. La renuncia alcanza la luz. La luz realiza el perfeccionamiento propio. El perfeccionamiento propio santifica al hombre. El hombre como humanidad, ¿está bien? El hombre santificado convierte el mundo hacia Dios. Caminando prudentemente por la simple buena voluntad, la criatura, dice aquí, o sea, el ser, alcanza el divino reino de la luz. Qué cosa impresionante. Es solo esto la lección. Yo viré la página, estaba en blanco, no terminaba ahí. Solo esto, buena voluntad. Todo empieza por la buena voluntad. Y ahí nosotros vamos conquistando todo lo más. El espiritismo es esta fuerza que nos explica estas cosas. Y que nos da, cuando nosotros lo miramos, ¿no? Empezamos a estudiar, a meditar sobre el espiritismo, nos va dando una tranquilidad interna, ¿no? Porque la vida es llena de desafíos. Nosotros nos apegamos a las cosas, nos apegamos a la familia, nos apegamos a nosotros mismos, ¿no? Nos apegamos a muchas cosas. Y después sentimos dificultades, porque cuando desencarnamos estamos agarrados, ¿no? a los intereses en el campo material. Y así hay la muerte del cuerpo físico, pero no se procesa la desencarnación, porque estamos aún agarrados a la materia. Así que para desencarnar bien, hay necesidad de ejercitar desde ahora la comprensión de esta enseñanza sublime y el ejercicio de esta enseñanza en nuestro diario vivir. Porque el espiritismo es una filosofía de vida. Y siendo una filosofía de vida, es para ser vivida. El espiritismo nos viene a invitar a rescatar efectivamente la enseñanza de Jesús, no más solo en el campo intelectual para enseñar a los otros, sino para vivir. Y nos evidencia que Jesús hizo lo que hizo. Y hasta hoy nosotros hablamos sobre él y su enseñanza, porque ele vivió conforme. Es por esto que en el libro de los Espíritus está que Jesús es el guía y modelo para la humanidad. Jesús es el guía y modelo para la humanidad. Es siguiendo su ejemplo que nosotros efectivamente nos desarrollamos y conquistamos nuestro progreso espiritual, realizamos nuestra evolución. El espiritismo nos da esta fuerza, porque nos explica que hay una solidariedad universal. No estamos solos, nunca ni jamás. Los espíritus están codo con nosotros todo el tiempo. Y que nosotros estamos influenciados por los espíritus. Y también causamos influencia en aquellos que están con nosotros. Y que para que recibamos buenas influencias, necesitamos vibrar el bien, sentir el bien, pensar el bien, hablar el bien, hacer el bien. Y como somos aún seres limitados, imperfectos, no lo logramos todo el tiempo. Por esto el esfuerzo de ir cambiando, ¿no? Y de asumir un compromiso con nosotros mismos, de utilizar esta doctrina tan maravillosa, tan reveladora, para lograr hacer lo que es necesario, que es efectivamente asumir la responsabilidad en relación a lo que somos nosotros. Es más o menos esto: yo soy lo que soy porque me he hecho así
por estas múltiples existencias que he tenido, las múltiples reencarnaciones, en la vida única que Dios me dio, porque yo soy espíritu inmortal, no voy a morir nunca ni jamás, porque Dios me ha creado de esta forma, pero tengo una responsabilidad, esta responsabilidad de asumir justamente, valga la redundancia, la responsabilidad sobre mí mismo. Y no querer transferir a los otros aquello que es mi responsabilidad. Y ni querer depositar a los otros la responsabilidad de la evolución que yo tengo que realizar. Y entonces el espiritismo nos viene a auxiliar en esto. Yo no sé si habrá preguntas, no, si hay preguntas, estamos a la orden para responderlas. A ver, sí. Hay algunos minutos, ¿no? Sí, hermano Carlitos, realmente agradecidos de corazón por tu hermosa conferencia que nos anima a continuar buscando el verdadero sentido del ser espíritu, intentar ser buenos espíritas. El doctor David, no sé si por ahí tiene algún comentario. Yo estoy mirando la imagen de las preguntas. Todavía están aquí nuestros hermanos. Sí, no, agradecerte, Carlos, que muy interesante, muy esclarecedora tu conferencia, como siempre, muy didáctico. Y es lo que estaba yo preguntando en estos momentos a un amigo espiritual de la convocatoria, porque lo que tú dices es lo mismo que digo yo y lo que estamos diciendo todos. O sea, no es una coincidencia el haber sido convocados. El mundo espiritual nos convocó para que seamos los difusores. Porque el espiritismo ya no puede estar más. Y cuando yo me recuerdo que una vez Divaldo dijo que al chico le habían dicho de que el espiritismo entraría por los techos. A Kardec le dijeron por los techos, ¿no? Y ese es el internet, ¿no? Los medios de comunicación, entra el espiritismo a todas las casas y viene no solamente como algo esperanzador, sino que algo que nos compromete realmente. Y es el momento de definirnos. Como yo les cuento a mis estudiantes, les digo, es la última oportunidad, no va a haber otra, para poder continuar en estos procesos evolutivos y siguiendo este desarrollo de la Tierra en un mundo de regeneración y podamos regresar aquí a ser contribuyentes de esa instalación del reino de Dios en la Tierra. Es nuestra responsabilidad. No se la podemos dejar a otros. Es nuestra. Y tomemos esa bandera del espiritismo y realmente veremos las situaciones, por más difíciles que vengan, es otra forma de ver la vida. La vemos la vida trascendental. Yo acabo de escribirle a una amiga, una compañera de estudio, que su mamá ha partido casualmente por el COVID, ¿no? Y que yo digo, la prueba de la pérdida de un ser querido es lo más difícil, pero tu mamá continúa viva. Entonces se sorprende, ¿no? Pero sí estará con Dios. No, tu mamá continúa su proceso evolutivo. Entonces, todo ese conocimiento no podemos meterlo debajo del serendip, no podemos guardarlo debajo de la silla, ponerlo encima y compartir. Así como todos los alumnos van aprendiendo, compartan con los suyos. Pero ¿sabe cuál es la mejor propaganda? Cambiando uno, mostrándose uno distinto. Si me conocían a mí con un carácter violento, de repente comienzo a cambiar porque me doy cuenta de que tengo que modificarme. Empiezo a ser generoso, empiezo a ser otro. Entonces la pregunta va a ser, ¿qué cosas has hecho? ¿Qué te pasa? ¿Qué te está transformando? Entonces ese es el mejor ejemplo de que el espiritismo me transforma mi vida. Gracias, Carlos. Una vez más, ¿alguna pregunta hay por allí? Rosita. Rosa. A ver, lo que pasa es que no me daban audio. Sí, doctor David, todavía no lo retire a nuestro amigo Carlitos. Tenemos unas preguntas. Dice, Bueno, sí. ¿Es necesaria la mediunidad para seguir la doctrina espírita? Muy buena pregunta, ¿no? No es necesario la mediunidad,
apesar de que Allan Kardec, en el ítem 28 del Libro de los Espíritus, nos explica, 26, 28 del Libro de los Espíritus, nos explica que de ordinário todos nosotros somos médiums, porque todos estamos sujetos a la influencia de los espíritus. Pero ni todos somos médiums ostensibles, porque ni para todos hay una manifestación evidente de la mediunidad, ¿no? Pero siempre tenemos la influencia de ellos alrededor nuestro, especialmente de nuestro ángel de la guarda. Pero la mediunidad no es necesaria para nuestra evolución, nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Porque hay personas que no tienen evidencias de mediunidad, leen, estudian y nunca han tenido un contacto evidente con los espíritus, pero comprende la propuesta y vive conforme lo que es necesario y fundamental. Entonces, a la medida en que vive conforme, hace su evolución espiritual. A la medida en que practica el bien, auxilia al semejante, se transforma, ¿no?, interiormente, entonces cumple su función y conquista su evolución espiritual y puede no haber tenido un contacto evidente nunca con los espíritus. Pero al llegar al mundo espiritual, naturalmente, va a estar en contacto con los que también están desencarnados, ¿no? Ahora es muy común que durante la noche, al dormir el cuerpo, el espíritu se desprende del cuerpo y va a estar en contacto con aquellos con quien se afina, con otros espíritus encarnados o desencarnados, con quien tiene afinidad. Y ahí entonces tenemos la relación con los espíritus. Y no hay nadie, no hay ninguna persona que al dormirse no se desprenda del cuerpo y tenga contacto con los espíritus. Así que es muy difícil que nosotros digamos que no tenemos oportunidad de tener contacto con la realidad espiritual, porque siempre hay de una forma o de otra esa oportunidad. Pero de todas maneras, no es necesario ser médium para ser espiritista, de forma ninguna. Muy bien. Dice otra pregunta, ¿qué tan lejos puede llegar un espíritu superior en su desarrollo? ¿Podrá llegar a ver a Dios? Oh, muy bien. Excelente pregunta. Jesús dijo, solo puros de corazón verán a Dios. Así que cuando el espíritu se hace, mira, no dijo puro de cabeza, de pensamiento, puro de corazón. Otra vez, Jesús remite al corazón. Así que los puros de corazón verán a Dios. Sí, los espíritus que se hacen espíritus puros, ellos están en contacto directo con el Creador y son sus agentes en el universo para que la obra del Padre se pueda cumplir por todas las partes del universo. Así que nosotros hoy podemos ver a Dios indirectamente. Vemos en la naturaleza, ¿no? En nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Tenemos que razonar, pero vamos desarrollándonos y algún día, cuando puros de corazón, entonces nosotros sí podremos tener condiciones de ver. Todos los espíritus superiores tienen contacto. Pero no entendamos el ver como el ver con los ojos, ¿no? Porque el espíritu, según Allan Kardec examina, en varios momentos, en el Libro de los Espíritus, en el Libro de los Medios, en la Revista Espírita, los espíritus no necesariamente ven por los ojos, sino que ven por toda su organización perispiritual. Muy bien. Dice otra pregunta, ¿qué es un proceso evolutivo desde la visión espírita? Muy bien, excelentes preguntas, ¿eh? El proceso evolutivo, ¿no? Según la visión espírita, es lo que está presente en toda la obra de la naturaleza. Un proceso evolutivo es lo que está ocurriendo ahora mismo con la Tierra, está ocurriendo con nosotros, ocurre con todo lo que existe. Este es un proceso evolutivo. Por lo tanto, el proceso evolutivo, dentro de lo que el espiritismo explica, es aquello que hemos referido. Somos creados simples e ignorantes y aún tenemos dificultad de entender de qué se trata esto, pero
somos criados simples e ignorantes, vamos adquirir a capacidade de ação por voluntad própria, que é o livre albedrío, e a responsabilidade por isso. Isto também viene e se amplia o livre albedrío conforme, ¿no? Se amplia nossa consciência, a consciência de nós mesmos se amplia, e está em livro dos Espíritos que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência, por lo tanto, a la medida em que assumimos a consciência sobre nós mesmos, nós nos conscienciamos da própria lei de Deus, nosso Padre, e este é o processo evolutivo, hasta que o ser, por razonamiento, saca a conclusão de que para ele não é ventaja hacer el mal, sino que é ventaja hacer el bien, e então, en esta condição, hace uma opção consciente por el bien, e aí vai seguir su desarrollo hasta entonces alcançar a condição, em la expressão de André Luiz, de hacerse co-creador em plano maior com o próprio Padre. São os espíritos puros de coração, são os espíritos já purificados, conforme havíamos hablado um pouquinho antes. Este é o que o Espiritismo chama de um processo evolutivo ou de evolução. Criados simples e ignorantes, del átomo, porque naquele entonces o átomo não havia sido dividido. Agora vamos, se os espíritos forem dar a resposta hoje, não iam dizer mais del átomo, iam dizer de quê? Del spin, del quarks, de quê? De la energia, provavelmente, não? Então, de la energia al arcángel. Está bem? Se queremos poner assim. Este é o que abarca o processo evolutivo explicado por el Espiritismo. Muy bien. Dice entonces, para cerrar, el espiritismo es entonces el conocimiento de cómo llevar nuestra vida haciendo el bien y amando al prójimo sin importar la religión que se tenga, creamos o no en la reencarnación y en los espíritus. Exactamente. Para el espiritismo, ¿no? Según entendemos Dios nuestro Padre, Dios no exige de nosotros creencia. Dios exige de nosotros obediencia a su ley, porque es lo mejor para nosotros. Entonces, lo que necesitamos es cumplir nuestro papel, el papel por el cual el Creador nos ha puesto, nos ha dado la vida. Y este papel es de ser útiles dentro de nuestra propia vida, cooperando con los demás. Entonces, aquí podemos poner una imagen. Una mamá, un papá tienen 4 hijos. ¿Qué es lo que les da más alegría a la mamá y al papá en relación a sus hijos? No es el hecho de que ellos se comprendan, de que se amen unos a otros, de que se apoyen, de que se auxilien cuando es necesario. ¿No es esto que da alegría, da felicidad a papá y mamá? Que es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros seamos estos hermanos, que nos apoyamos, que nos auxiliamos, que nos comprendamos y que efectivamente sepamos renunciar em favor del bien del outro. Porque há todo um processo dentro de esto de autoiluminação, não? Porque aí a pequena lição que hemos leído, vamos chegar por la buena voluntad a iluminar-nos, quando efectivamente nos entregamos al bien del semejante. Y vamos a tener que seguir practicando la buena voluntad porque siguen algunas preguntitas. Dice así, ¿podría explicar brevemente cómo es el proceso de desencarnar? Sí, bueno, bem brevemente. André Luiz hace la descripción de estos procesos, ¿no? Allan Kardec también, dentro de las condiciones que encontró en aquel entonces, algunos espíritus, él preguntaba siempre, ¿no? A los espíritus, y dejó esto registrado en la revista Espírita, en el cielo y el infierno. ¿Cómo es este proceso, no? ¿Cómo ocurre? Bien, lo que ocurre es que el espíritu sale o se aleja del cuerpo cuando la organización física ya no tiene más condiciones de sostenerle. Entonces se da más o menos una especie de expulsión del espíritu de la organización física que no tiene más condiciones de mantenerlo.
La desencarnación ocurre por diversas formas, la natural es por desgaste o por un deterioro de la organización física. Todos cuando reencarnamos recibimos una cantidad de fluido vital, como se dice, que es la energía que entretiene la vida, y esto se va en el movimiento mismo de la propia organización física manteniendo, pero se va desgastando con el tiempo, ¿no? Por esto las personas más viejas tienen menos fluido vital, ¿no? A veces tienen necesidad de auxilio y se puede transmitir este fluido vital de unos a otros. Entonces, el proceso de la desencarnación se va a dar en aquel momento en que la organización ya no tiene más condiciones y entonces empieza la ruptura del perispíritu, que es el cuerpo espiritual, que es el molde del cuerpo físico y que da forma al espíritu. El perispíritu empieza a desprenderse de la organización física. Se va desprendiendo despacito y hasta que finalmente quede solamente un cordón que tenemos, ¿no?, en la parte cerebral, que entonces mantiene la vinculación del cuerpo con el perispíritu. Y este cordón normalmente necesitamos auxilio para romperlo. Vienen los técnicos de la espiritualidad y lo rompen. Cuando esto no ocurre, el espíritu queda prendido a los despojos, al cadáver, y puede entonces por repercusión sentir los gusanitos comiendo la carne que se está pudriendo. Entonces murió el cuerpo y no hubo la desencarnación. Esto es lo que ya hemos referido anteriormente. Entonces el proceso de la desencarnación es el proceso del desprendimiento del espíritu y del perispíritu de la organización física. André Luis lo explica con más detalles, ¿está bien? Muy bien. Bueno, Carlitos querido, nosotros desearíamos que nos puedas regalar una pequeña oración para poder terminar con esta hermosa conferencia que ha dado muchas luces, sobre todo muchas esperanzas en esta hermosa labor y en este hermoso estudio que tenemos en manos. Así que esperamos tus palabras. Muchas gracias por la oportunidad y en nuestra oración agradecemos a Dios nuestro Padre la bendición de la vida. Agradecemos a Jesús, el Divino Maestro nuestro, por haber aceptado que nosotros estuviéramos aquí en la tierra, que es su campo de amor, para trabajar con Él, que nos soporta las imperfecciones, que pacientemente aguarda nuestro despertar espiritual y que nos invita incesantemente para que nos entreguemos efectivamente al bien en nuestras acciones, en nuestra vida. Agradecimientos a los benhechores amigos que también pacientemente nos acompañan, nos inspiran, nos orientan. Agradecimientos a todos los que nos acompañan en estos momentos por la paciencia de estar escuchando y reflexionando con nosotros, por las preguntas enviadas y nuestras mejores vibraciones ahora para todos los que estamos reunidos, que estamos aquí en sintonía, y nuestras mejores vibraciones para nuestros familiares, rogando a los benhechores amigos que en nombre de Jesús puedan potenciar nuestras energías para favorecer nuestros hogares, para favorecer aquellos con quienes nosotros convivimos, y que todos puedan recibir estas nuestras mejores vibraciones de mucha paz, de mucha luz, de amor, y que nosotros podamos seguir firmes en este propósito de renovación espiritual y de asunción de nuestras responsabilidades delante de Dios nuestro Padre, para que seamos algún día dignos de ser referenciados y llamados como hijos suyos. Gracias, gracias y gracias infinitamente
es lo que nosotros queremos presentar en esta oración final de hoy. Que así sea. Que así sea. Muy bien. Muy bien, Carlos. Gracias una vez más. En nombre de todos los que hemos estado aquí en Zoom y también en la plataforma del Facebook Live. Que el Señor te siga bendiciendo y sigas tú ahí acompañándonos. Te vamos a seguir invitando a una Muchas próxima gracias. oportunidad. ¿Sí? Muchas Gracias, cariños. querido hermano David. Muchas gracias. Un poquito Muchas gracias. preguntones, pero queremos aprender. Sí, Mucha paz. Sí, las preguntas mucha paz. auxilian mucho. Mucha paz, mucha luz para todos. Que paséis muy bien. Muy bien. Muchas gracias. No. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos que hemos estado disfrutando de esta conferencia. Vamos a algún anuncio. No, Rosita. simplemente continuar con las aportaciones, Dios mediante, para continuar con la ayuda para las 7 ollas comunes Ya. y tratar de brindarles el alimento que ahorita se está haciendo necesario, doctor David. Así, o sea, entonces sigamos colaborando. Las cuentas, ya saben la cuenta. Los que no la saben, pídanla. Pilar distribuya la cuenta a todos los que estén con deseo de colaborar. ¿No? Los que han colaborado se les agradece, pero no solamente una sola colaboración va a ser. Ha pasado ya un buen tiempo de que colaboramos, otra vez colaboremos, porque se come todos los días. ¿Ya? Así de que apelamos a eso para que podamos continuar ayudando a estos hermanos que están necesitando de nuestra ayuda. Bien, nada más. Nada más, doctor David. Muy buena conferencia, muy buena conferencia. Y leí una pregunta ahí que no leyeron con respecto a Dios, que nos hizo imagen y semejanza. La imagen y semejanza no es humana, entienda. Por eso la pregunta número 1 del libro de los Espíritus no es quién es Dios, es qué es Dios, o no es persona. El antropomorfismo del siglo de la Edad Media presentaba a Dios como condiciones humanas. Por eso Dios es un Dios celoso, que tiene vengativo, que manda la muerte, y ese no es Dios. ¿Qué es Dios? Inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Entonces Dios no tiene imagen humana, no es un ser humano, ni siquiera es energía. Es algo que no comprendemos todavía nosotros. Dios tiene inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Muy bien. Listo, hermanos. Entonces, hasta el día lunes, que tenemos el último capítulo del libro de los Espíritus, para después comenzar a estudiar el libro de los medios. Que Dios nos bendiga a todos, que Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta el lunes. Cuídense, oren bastante, cuídense, abríguense, cuídense. ¿Ya? Mucha paz a todos. Adiós.